Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí nuevamente, ya en las penúltimas clases, porque recuerda que te vamos a tener ya próximo segundo examen de este departamental, segundo y último. Y estamos ya dando también las últimas partes o los últimos temas de lo que es nuestra materia de Derecho Constitucional, para que de esta manera podamos ir avanzando y podamos ir viendo todo lo que viene siendo esta parte fundamental del derecho, máxima que estamos hablando de la Constitución, que es ni más ni menos que la ley suprema, la ley máxima y como tal, pues tiene características que la diferencian o que la distinguen de todas las demás leyes. Tan es así como te decía al principio que esta es la ley pues que tenemos que conmemorar y celebrar año con año. En ningún gobierno que hemos tenido desde el 17 para acá, pues se ha subsanado o se ha hecho a un lado este evento cívico. Todos los presidentes acuden a Querétaro, se honra a Venustiano Carranza, los constituyentes, se hace toda una letanía sobre todo esto. Seguramente con el tiempo, cuando nuestra constitución, porque ya urge, se cree una nueva constitución, se elabora una nueva constitución, pues también el 5 de febrero del 17 pasará ya como a la historia y seguramente vendrá otra nueva fecha en donde también se honrará, se beneficiará todo lo que viene siendo esta nueva ley. El día de hoy, compañeros, vamos a ver lo que son los medios de control de la constitucionalidad, lo que ni más ni menos que la forma en cómo se trata de cuidar a la Constitución. Porque la Constitución, antes que nada, pues es una ley, pero como ley no es ajena, no es una ley que es invulnerable, sino que precisamente como es una ley, pues fácilmente la pueden afectar, la podemos incumplir, la podemos desacatar, la podemos violar. Entonces, la misma Constitución, dentro de sus articulados, establece los medios, los recursos a través de los cuales podemos evitar o al menos podemos hacer que nuevamente la Constitución sea establecida como tal. La Constitución es una ley suprema, pero el hecho de que sea suprema no significa que esta ley no la podamos afectar las autoridades principalmente. Y para mantener esto, entonces establecen los medios de control de la constitucionalidad. Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy para que podamos ir a... Recordemos un tema, lo que te acabo de mencionar, que es la vulnerabilidad de la Constitución y sistema jurídico. La Constitución como ley suprema, al igual que todas las demás leyes que integran nuestro sistema jurídico mexicano, son vulnerables. Es decir, pueden ser desacatadas, incumplidas, quebrantadas, violadas, contravenidas y, si decimos coloquialmente, pisoteadas. Y si analizamos un poquito nuestra historia, pues esta constitución ha sido justamente esto, vilipendiada, sobajada, pensando en una persona, digamos que ha sido sobajada, humillada por los diversos gobiernos. Gobiernos que en un momento determinado, pues de palabra, lo que se llama demagogia, pues la cumplen, la honran, pero ya en los hechos, cuántas cosas no han convertido o no han hecho. Así que recuerdo que alguna vez alguien dijo que nuestra constitución, más bien de llamarse Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, deberíamos llamarle la prostitución política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente por tanta violación, por tanto saqueo, por tanto atentado, que a través de diversos gobiernos se han llevado a cabo, se han cometido. Claro, justificando en los hechos, pero ya profundizando en el derecho, pues sí ha habido un desacato, una violación, atentado en contra de la Constitución. Y esto es justamente lo que viene siendo un abogado constitucionalista, el entender, el comprender cómo los gobiernos, a través de la demagogia, a través de otro tipo de conductas, llegan a cometer tantos ilícitos en lo que siendo todo esto. Por lo tanto, la vulnerabilidad de la Constitución significa que la Constitución como ley suprema, al igual que todas las demás leyes que integran nuestro sistema jurídico, son vulnerables. El hecho de que hablemos que es una ley suprema, la ley máxima, la ley número uno, que lo digamos coloquialmente la madre de todas las leyes, la reina de todas las leyes, no significa que sea una ley que escapa o que no es vulnerable, al contrario, como todas las leyes son vulnerables. Es decir, pueden ser desacatadas, incumplidas, quebrantadas, violadas, contravenidas, pisoteadas. De esta manera, tenemos que la misma Constitución va a establecer los medios, los recursos, los instrumentos a través de los cuales se va a tratar de evitar esta violación, este desacato, ese atentado en contra de lo que viene siendo la Constitución.
Y para tal efecto, la propia Constitución, dentro de lo que viene siendo su contenido, de lo que viene siendo todo esto, nos habla de los medios de control de la constitucionalidad. ¿Qué son los famosos medios de control de la constitucionalidad? También llamados medios de control constitucional o garantías constitucionales de control jurisdiccional, son instrumentos, son medios o herramientas a través de las cuales se busca mantener y defender el orden creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en consecuencia los derechos humanos y garantías individuales a través del Poder Judicial de la Federación. Un concepto muy amplio, pero aquí lo desglosando. Los medios de control de la constitucional también se llaman medios de control constitucional o garantías constitucionales. O también se les llama control jurisdiccional. ¿Por qué? Porque recuerda que hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros, a través de los cuales también se procura evitar la violación de la Constitución y de todas las garantías individuales. Más bien son medios de control administrativo y estos son medios de control jurisdiccional a través del Poder Judicial. Insisto, la Constitución cuando es vulnerada, cuando es afectada, cuando se atenta en contra de ella, tenemos dos vías: ir ante el Poder Judicial de la Federación o bien ir ante una autoridad administrativa como sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde también se tratará de evitar que se siga vulnerando, violando los derechos de las personas, sus derechos humanos, sus garantías individuales. Pero esos medios de control son de carácter administrativo, de carácter no jurisdiccional, compañeros. La Comisión de Derechos Humanos tiene una función que es propiamente defender, proteger los derechos humanos. Pero no tiene la coacción, no tiene el poder como lo puede hacer el Poder Judicial, en donde de forma coactiva o obligatoria puede presionar. Entonces, hablemos nada más de los medios de control jurisdiccional, de aquellos que la Constitución establece a través del Poder Judicial, porque reitero, no necesariamente cuando no tenemos el recurso económico, sabemos que un juicio de amparo no es cualquier cosa, no todos podemos accesar a un juicio de amparo. Entonces, las personas acuden ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero aquí ante la Comisión de Derechos Humanos, que es de carácter administrativo, de carácter, si usted quiere, más económico, pero no con la fuerza y el poder de lo que es una autoridad judicial, podemos resarcir los daños que se puedan dar con motivo de la afectación a la Constitución. Entonces, hablemos solamente de este aspecto y ya en su momento oportuno, si hay tiempo o si no en otras materias, hablar de estos otros medios de control jurisdiccional a través de la vía administrativa, de control no jurisdiccional, a través de lo que viene siendo la vía administrativa. Los medios de control de la constitucionalidad también se llaman medios de control constitucional o garantías constitucionales de control jurisdiccional. Son instrumentos, son medios o herramientas a través de los cuales se busca mantener y defender el orden creado por la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y en consecuencia los derechos humanos y las garantías individuales a través de lo que viene siendo el Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿cuáles son los medios de control? Existen varios tipos o clases de medios de control que son el juicio de amparo, que puede ser directo e indirecto, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los procesos jurisdiccionales en materia electoral. Temas muy ad hoc o muy adecuados porque son los que ahorita usted y yo estamos viviendo. Por eso la importancia que te he pedido de que estemos analizando las noticias y el diario oficial. ¿Cuántos conflictos no hemos escuchado y cuántas controversias y cuántas acciones de inconstitucionalidad no han presentado las diversas autoridades, los diversos poderes? Porque es así como estamos viendo el derecho práctico, la realidad de nuestra profesión. No nada más hay que estarla viendo en teoría, no nada más en lo que viene siendo el aspecto doctrinario, sino en el aspecto práctico, en el aspecto instrumental. Hemos visto cómo ahorita hay un problema entre el Poder Legislativo Federal y el Poder Legislativo Local o Estatal de Tamaulipas, donde el Congreso de la Unión desaforó al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y el Congreso Estatal de Tamaulipas defendió a su gobernador
diciendo que no hay desafuero, que no acata el desafuero. Hemos visto también que ahorita hay un problema entre lo que es el Poder Judicial, la Suprema Corte, la Fiscalía General de la República y el Poder Legislativo Federal, quienes han solicitado al Congreso, perdón, a la Suprema Corte que aclare, que precise si está o no está desaforado García Cabeza de Vaca. Porque justamente la interpretación que hizo el primer ministro Alcalá, de apellido Alcalá, no recuerdo en sus demás nombres y apelativos, dejó ese vacío, ese hueco. Entonces, como puedes ver, esto de las controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad, están, pero si ahorita sobre la mesa, para que no solamente las veamos en la teoría, sino también en la práctica. Hemos escuchado también en las noticias, compañeros, que cuando el Poder Ejecutivo, López Obrador, presentó su iniciativa de reformas a la ley de hidrocarburos, inmediatamente la oposición del Poder Legislativo presentó sus acciones de inconstitucionalidad. Hemos escuchado también que un proyecto, una propuesta del Poder Ejecutivo es lograr o establecer, compañeros, lo que viene siendo los datos de la telefonía móvil, pero que también la oposición ha manifestado como actos que violarían nuestra intimidad, nuestra secrecía. En consecuencia, también hay otra controversia entre poderes. En fin, son situaciones que estamos viviendo, que estamos conociendo en la realidad. De ahí la importancia que te he estado diciendo que estemos al tanto de las noticias, de lo que está pasando a nuestro alrededor, de la forma en cómo se están solucionando, porque es obvio que si se da futuro, va a haber problemas similares, parecidos, iguales o peores a todo esto. Entonces usted escuchará estos temas, el juicio de amparo, bueno, creo que todos los hemos escuchado, aun cuando desde prepa o secundaria. Pero controversias constitucionales, acciones de constitucionalidad, apenas estamos conociendo precisamente por esos conflictos que se están dando. Porque también tengamos presente que durante la época del PRI gobierno hegemónico, pues difícilmente, que todo estaba bajo el control del presidente, del famoso presidencialismo, difícilmente había problemas entre poderes, entre poder federal, entre poder legislativo, poder ejecutivo, entre poderes estatales y poderes federales, porque como decían por ahí, vivíamos en una dictadura perfecta, de tal manera que todo pues se sincronizaba y todo quedaba bajo las órdenes y bajo los mandatos del presidente. Mira que se trata de establecer, mal que bien, bien que mal, un Estado de Derecho, con una división de poderes bien establecida, bien definida, pues están presentando este tipo de problemas, este tipo de situaciones, donde los poderes en sí están luchando, los poderes en sí tienen controles, pero al igual que las personas, no podemos resolver los problemas a través de la violencia. No podemos el Poder Ejecutivo Federal pues mandar a la Guardia, a la Secretaría de la Defensa en contra de la Policía Estatal. Si algo podemos resaltar del conflicto entre el Poder Legislativo Federal y el Poder Legislativo Estatal de Tamaulipas, pues es que sí ha habido dimes y diretes, sí ha habido ataques verbales, pero no hemos llegado a los ataques donde pues se tenga que utilizar a las fuerzas o a las instituciones policíacas. Si bien ha habido conflictos entre el presidente López Obrador y los famosos gobernadores de la llamada asociación de los del PAN junto con el del PRD, Silvano Aureoles, y ha habido dimes y diretes entre ellos, no ha llegado tampoco a la violencia, en donde el Poder Federal utilice lo que viene siendo el Ejército de la Marina y los poderes o gobernadores estatales utilizan a la Policía Estatal para enfrentarse. Digo, se ha mantenido la cordura, se ha mantenido lo que es la civilidad para evitar este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque precisamente la Constitución visualizó o los constituyentes visualizaron, como tú debes visualizar a futuro, que esos conflictos pues van a presentarse constantemente. Y que entonces aquí la función del abogado es justamente eso, resolverlos de forma judicial, de forma administrativa, como te dije, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o de otra manera. Entonces hay que vivir intensamente el derecho, no solamente en los libros, en las clases, sino por eso imbuirnos, incluirnos en toda la problemática, no solamente nacional, sino también de carácter internacional. De ahí la importancia que te dejé
de que me estudiaras o me investigaras cómo se está llevando a cabo el proceso de la elaboración de una nueva constitución allá en Chile. Y aquí no podemos argumentar, bueno, maestro, yo soy mexicano, no tengo nada que ver con Chile. Pues sí, tenemos que ver mucho jurídicamente hablando. Porque algún día seguramente los problemas que tú vas a vivir, pues te van a servir como base, pues las costumbres o el derecho comparado que se maneja en otros lugares. Y es la función justamente del legislador, que cuando elabora una nueva ley, en donde hay controversia, donde no nos ponemos de acuerdo, al ver lo que está pasando en otras partes, lo puede utilizar como un argumento. De igual manera, al ver cómo se están solucionando los problemas en otro lugar, lo puedes utilizar como un argumento. Tal vez como no un argumento técnico, pero sí un argumento que te permita ampliar, profundizar y convencer a las partes. Bueno, todos los medios de control de la constitucionalidad son el juicio de amparo, que puede ser directo e indirecto, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los procesos jurisdiccionales en materia electoral. Antes de ver cada uno de estos, como lo dijimos al principio, quien tiene a su cargo la función, la facultad de mantener la constitucionalidad de lo que vienen siendo nuestras leyes, es el Poder Judicial de la Federación. Aunque me queda claro que esto lo verás o lo manejarás en otras materias, no está por demás que desde ahorita empecemos a visualizar esta parte. El Poder Judicial de la Federación tiene varias atribuciones. Dentro de las varias atribuciones destacan como es que es el poder o autoridad encargada de impartir justicia de manera debida y cumplida. El Poder Judicial, como sabemos, se integra por los jueces, por lo que vienen siendo los tribunales, los juzgados, por lo que vienen siendo las autoridades judiciales. Se encarga también de mantener el equilibrio entre los demás poderes, y lo estamos viendo. Los conflictos entre los poderes estatales y federales, como lo dije hace rato, no se van a ventilar a través del uso de armas, a través de las fuerzas o instituciones policíacas o lo que tú quieras, sino a través de las leyes. Y la autoridad encargada de resolver estos conflictos pues, es justamente el Poder Judicial de la Federación. Por eso, una función, una atribución que tiene el Poder Judicial de la Federación es mantener el equilibrio entre los demás poderes. De igual manera, defender y proteger el orden constitucional, es decir, evitar que nuestra Constitución sea vulnerada, vilipendiada, pisoteada, como dijimos al principio, y lo va a hacer a través de los llamados medios de constitucional, que los hemos citado: el juicio de amparo directo o indirecto, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, la facultad investigadora de la Suprema Corte y los procesos jurisdiccionales en materia electoral. Ve la importancia que tiene un abogado constitucionalista. Es decir, es bueno ser un abogado civil, es bueno ser un abogado penalista, un abogado civilista, un abogado mercantilista, un abogado laboral. Pero otra especialización que implica los que estudiamos derecho es justamente el abogado constitucionalista. Y aquí hemos tenido una gran cantidad, desde Ignacio Burgoa Orihuela, Jorge Carpizo MacGregor y una gran pléyade de juristas, de abogados que se han destinado justamente a este tipo de situaciones constitucionalistas. Que te lo dejo al costo para que lo analices e imagínate lo que representa pues ser un abogado constitucionalista, donde tú vas a defender a una de las partes precisamente sobre la vigencia o aplicabilidad de lo que está diciendo la Constitución para mantener justamente el orden constitucional. Ahora, ¿cómo se integra el Poder Judicial o cómo se ha integrado el Poder Judicial? Porque es el que se va a encargar de resolver justamente toda esta problemática y de mantener el equilibrio entre lo que vienen siendo los poderes. El Poder Judicial Federal está integrado por las siguientes instancias o las siguientes autoridades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sus iniciales, creo que hasta ahorita ya más que nada superaprendidas, SCJN, cuyos integrantes se llaman ministros abusados. Al final todos ellos van a ser jueces, pero pues vamos a darles un cierto nivel, un cierto prestigio,
y los integrantes de la Suprema Corte se llaman ministros, ¿sí? Es una especie, vaya el ejemplo, de una empresa. En la empresa tenemos directores, subdirectores, gerentes, coordinadores, jefes de departamento, encargados, y hasta abajo tenemos a los empleados y hasta el último a los obreros o trabajadores. Y aunque todos tienen la función de que la empresa sea productiva, cada uno de acuerdo a sus atribuciones, al final no dejan de ser más que trabajadores todos ellos. Pero dado los niveles jerárquicos, entonces al nivel más alto llamamos director. Y de ahí le vamos bajando los niveles, director, subdirector, gerente, subgerente, coordinador, jefe de departamento, etcétera. De igual manera, dentro del Poder Judicial de la Federación hay niveles. La autoridad máxima del Poder Judicial, como ustedes ya lo sabemos, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, los integrantes de este máximo tribunal o de esta máxima autoridad judicial son los ministros. Después de esta autoridad vienen dos, los tribunales colegiados de circuito y los tribunales unitarios de circuito, en donde los integrantes ya no se llaman ministros, porque esto solamente se les llama a los que integran la Suprema Corte. Los que integran los tribunales colegiados y tribunales unitarios de circuito se les denomina magistrados, son magistrados, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy presente, porque no veríamos mal dirigir un escrito, una instancia al magistrado de la Suprema Corte. Ahí no hay magistrados, ahí hay ministros. Veríamos también muy mal mandar una instancia, una promoción al tribunal colegiado hablando del ministro del tribunal colegiado, cuando ahí son magistrados. Hay que saber hablar propiamente. Te lo he dicho y te lo repito muchas veces. Ustedes estamos acostumbrados a hablar del casero, hablar del dueño, hablar del inquilino. Pero ya técnicamente y dado nuestro nivel ya no tenemos que hablar ni del inquilino ni del casero, sino del arrendador y del arrendatario. ¿Sí? Porque es la forma propia en que podemos de utilizar. Es decir, cada profesión tiene sus propios tecnicismos, propios neologismos, propios términos de hablar apropiadamente. Entonces, empiece usted también a manejarlos propiamente. No podemos decir que los magistrados de la Suprema Corte, no, ahí son ministros. Viene también a colación porque muchas veces he escuchado en la televisión, bueno, se entiende que un locutor o un persona que está en un noticiero, quizá no tiene la preparación suficiente, pero hay que tener también en ese cuidado. He escuchado que habla que los magistrados de la Suprema Corte. He escuchado que los ministros de los tribunales. No. O sea, hablemos con precisión. Las personas o los jueces o las personas que integran a la Suprema Corte se llaman ministros. Los que forman los tribunales colegiados y los tribunales unitarios de circuito se llaman magistrados. ¿Cuál es la diferencia entre tribunales colegiados y tribunales unitarios? Porque los colegiados están integrados por 2 o 3 magistrados. Son colegiados. Es un tribunal integrado por un cuerpo de 3 magistrados. El tribunal unitario, su nombre lo dice unitario, uno solo, un único. Pues está integrado por un solo magistrado. En razón a los asuntos, en razón a las competencias que llegan, entonces ya el Poder Judicial determina dónde habrá un tribunal colegiado, integrado por 2 o 3 magistrados, dada la competencia, dados los asuntos que se presentan, y en donde estará por un solo magistrado, tribunal unitario, dado justamente la cantidad de asuntos o el nivel de asuntos que están presentando. Y tenemos después a los juzgados de distrito. Los juzgados de distrito, compañeros, ahí sí, sus integrantes, sus titulares se llaman jueces. Entonces, el nivel más bajo, jerárquicamente hablando, no despectivamente hablando, porque ser juez de un juzgado de distrito, pues no es nada despreciable, y tampoco es cualquier cosa, sobre todo que hablamos de un juzgado federal, a diferencia de un juzgado civil, un juzgado penal, o un juez de lo civil, un juez de lo penal, que tampoco estoy degradando, estoy humillando, sino que jerárquicamente y en razón a la importancia que tienen estos señores, pues les damos un diferente nivel. Insisto, todos somos empleados, todos somos trabajadores. Pero, pues para darnos esa jerarquía, ese caché, ese nivel, como se dice, administrativamente hablamos de un director, de un subdirector,
de un gerente, de un coordinador, de un jefe de departamento. De igual manera, para poder manejar esta jerarquía en cuanto a las autoridades, pues la Suprema Corte la integran ministros, los tribunales colegiados y tribunales unitarios de circuito la integran magistrados, y los juzgados de distrito, eso sí, están integrados porque vienen siendo los jueces. También forman parte del Poder Judicial de la Federación el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual como tribunal también está integrado por magistrados. Los únicos ministros o las únicas personas que reciben el nombre de ministros son los que integran a la Suprema Corte de la Nación. Los demás, los de los tribunales colegiados, unitarios y electoral, son magistrados. Y hasta abajo, sin ánimo despectivo, sin ánimo peyorativo, los juzgados de distrito están conformados por jueces. Por último, también el Poder Judicial se integra por el Consejo de la Judicatura Federal, que más bien es una especie de oficina administrativa que se encarga de nombrar y de capacitar y de preparar a los futuros ministros, magistrados y jueces de este Poder Judicial, que se encarga de supervisar, de vigilar las funciones que realizan los magistrados y los jueces, y que inclusive los puede sancionar. La Consejo de la Judicatura Federal solamente vigila, supervisa a los magistrados y a los jueces, pero no a los ministros. Los ministros no pueden ser objeto de revisión, de supervisión, de vigilancia en cuanto a sus funciones. Entonces, es importante tener presente a este tipo de autoridades del Poder Judicial, porque en base a ellos es como se resuelven las famosas controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y también lo que viene siendo el juicio de amparo. Por eso estimo apropiado tener presente cómo se integra el Poder Judicial de la Federación y cómo está integrado, cómo está conformado en cuanto a lo que viene siendo sus integrantes, ¿sí? Entonces, la integración corresponde al Poder Judicial de la Federación mantener la constitucionalidad, la vigencia, evitando la vulnerabilidad, la violación a lo que viene siendo nuestra Constitución. Y estamos analizando quiénes son los que integran este Poder Judicial de la ¿sí? Ahora, dentro de lo que vienen siendo las acciones o lo que vienen siendo los famosos constitucional, tenemos el juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es el medio protector por excelencia de los derechos humanos y de las garantías individuales, que están consagradas por nuestra Constitución del artículo 1 al artículo 29 de la Constitución. Si algo podemos ser agraviados los ciudadanos o las personas, es nuestros derechos humanos, nuestras garantías individuales, desde el policía, desde el simple policía dicho con respeto, hasta lo que viene siendo un presidente municipal, un gobernador, un diputado, un senador o el propio presidente. Entonces, cuando nuestras garantías individuales o nuestros derechos humanos son violados, son vulnerados, son afectados, el recurso que por excelencia se tiene para mantener la constitucional, el respeto a las garantías y por tanto la no violación a los ciudadanos de sus derechos humanos y sus garantías, es el juicio de amparo. Juicio de amparo es el medio protector por excelencia de los derechos humanos y de las garantías individuales, consagradas por la Constitución del artículo 1 al artículo 29 constitucional. El juicio de amparo procede con actos de autoridad que vulneran, afectan, violan, atentan contra los derechos humanos y las garantías individuales. Y el juicio de amparo solo se tramita ante el Poder Judicial de la Federación, es decir, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante los tribunales colegiados de circuito, ante los tribunales unitarios de circuito y ante los juzgados de distrito. Un juicio de amparo no se puede tramitar con ningún juez de lo familiar, de lo civil, de lo penal, solamente ante el Poder Judicial Federal. Y puede tramitarse ante los 4 autoridades que conforman Suprema Corte, Tribunal Colegiado, Tribunal Unitario y Juzgado de
distrito. No lo podemos tramitar ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque ya te he dicho que este más bien es una especie de unidad administrativa, una especie de oficina que supervisa, que vigila a lo que vienen siendo los magistrados y los jueces de los tribunales y los juzgados de distrito, pero no va a supervisar ni va a vigilar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el que va a sancionar el Consejo de Judicatura a los magistrados y a los jueces. Entonces, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que vulneran, que afectan, que violan los derechos humanos y las garantías individuales, y se tramita ante el Poder Judicial de la Federación o ante el Poder Judicial Federal. De igual manera, el juicio de amparo está regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución. Eso es de ahorita, memorízalo, apréndetelo, grábatelo y tenlo bien presente. Es algo que un abogado no puede dudar o no puede tener que no se acuerda. Es algo que siempre debe tener como algo claro, como cómo te llamas, como dónde vives. El juicio de amparo está regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución y por su ley reglamentaria, la Ley de Amparo. Acuérdate que ya hablamos de este aspecto que tiene la Constitución. Aunque el artículo 103 y el artículo 7 son extensos, ellos nada más te establecen los principios, los postulados generales bajo los cuales se lleva a cabo el juicio de amparo. Pero los detalles, los pormenores, la parte fina, los requisitos, los trámites, las autoridades y todo lo que implica el juicio de amparo, pues resulta insuficiente que el artículo 103 y el artículo 107 nos lo pueda decir. Entonces, ante esta situación, acuérdate de la Constitución, derivan las leyes federales, las leyes reglamentarias. Y es justamente la ley de amparo la que nos viene a desglosar, nos viene a detallar, nos viene a pormenorizar, a darnos el desglose de los artículos 103 y 107. Entonces, de una vez, jóvenes, no quiero ahondar mucho sobre esto, porque ya en su momento tendrás una materia que se llama juicio de amparo, y en su momento por tanto tendrás otra materia que se llama garantías individuales o derechos humanos, no recuerdo bien el nombre, en donde ampliarás, desglosarás, detallarás todo lo que viene siendo todo esto. Pero desde ahorita, más o menos lo estamos visualizando. ¿Cómo se integra el Poder Judicial de la Federación? ¿Quiénes integran a los diversos tribunales, juzgados y Suprema Corte? También ya estamos viendo a grandes rasgos que el juicio de amparo, que en su momento desglosarás, detallarás, precisarás de forma más concisa, que es el que protege a las personas cuando sus derechos humanos y sus garantías individuales son vulneradas por la autoridad. Que el juicio de amparo está regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución. Y dado que estos artículos, aunque son extensos, no contienen o no desglosan, no detallan todo lo que es un juicio de amparo, entonces viene su ley reglamentaria, que es la famosa Ley de Amparo. Existen, como dijimos al principio, dos tipos de amparo o dos tipos de juicios de amparo. El juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto, ¿sí? Hay dos tipos de amparo, el amparo directo y el amparo indirecto. Es también, velo mentalizando, velo teniendo como tus oraciones de siempre, jurídicamente hablando, porque son conceptos, son términos que pues deben estar ya como impresos, como si tuvieras una placa en tu cerebro y tenerlo ya de por vida, ¿sí? A veces hay que mantener de por vida, hay que tenerla siempre ahí. Entonces, dos tipos de amparo, el amparo directo y el amparo. ¿Cuál es el juicio de amparo directo? El juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos laborales y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y en contra de las cuales no existe algún otro medio de defensa
a través del cual puedan ser modificadas o revocadas. Juicio de amparo solo procede contra sentencias definitivas, ¿sí? Ahora, ¿qué es un laudo laboral? Es una sentencia. Nada más que en materia laboral, las resoluciones que emiten los conciliadores, los árbitros o las juntas o lo que hoy son los tribunales laborales, no se llaman sentencias, se llaman laudos laborales. Eso también tenlo muy bien presente. Yo no puedo hablar de una sentencia laboral. Su término correcto es laudo laboral. Cuando yo presento una instancia civil, yo no puedo hablar de una denuncia, no hay denuncia. La denuncia es el término para presentarla ante asuntos penales, de carácter penal. Si es civil, se llama demanda. Si es penal, se llama denuncia. Si es administrativa, se llama queja, ¿sí? De igual manera, cuando una autoridad judicial emite una resolución, entonces se llama sentencia. Pero si es una autoridad laboral, entonces se llama laudo laboral. Y si es una autoridad administrativa, entonces ni se llama sentencia, ni se llama laudo laboral, se llama resolución. Entonces, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, donde se declara un culpable, donde se determina una persona responsable y en donde, por tanto, se declara un inocente o bien se determina las personas que han sido afectadas. En contra de sentencias definitivas, en contra de laudos laborales, se puede decir sentencias laborales, pero enséñate a que las sentencias laborales, las resoluciones en materia laboral, reciben el nombre de laudos laborales. Y te vas a ver muy mal si tú hablas de una sentencia laboral, no, un laudo laboral. Y si algún día, platicando con un abogado, con una persona, te habla de laudo laboral, entenderás a qué se refiere laudo laboral, ¿sí? Porque muy mal nos veríamos. Perdón, ¿qué es un laudo laboral? ¿O me puede explicar qué es un laudo laboral? Acuérdate, hoy somos estudiantes, bueno, ustedes, hoy podemos preguntar. Pero cuando ya dejas tu carrera, ya no puedes preguntar. Porque nos llevamos completamente, se supone que usted está lleno de términos, de tecnicismos, que cada materia que vamos viendo, incrementan estos términos. Hay que ir aprendiendo esos términos, hay que ir conociendo no solo el término, sino en qué consiste o qué significa ese término. Porque cuando estés dedicado a tu vida profesional, tendrás que emplear los términos adecuados. Insisto, ya no puedes hablar del inquilino, tienes que hablar del arrendatario. Ya no vas a hablar de la sentencia, de la resolución. Ya no hablarás de la resolución, ya hablarás del término adecuado, si es de un juzgado civil, un juzgado familiar, un juzgado judicial, perdón. Entonces, hablar de sentencias definitivas. Si es de una autoridad laboral, de laudos. Son de las autoridades administrativas de resoluciones, que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, sentencias, administrativos, resoluciones o del trabajo, laudo laboral, y en contra de las cuales no existe algún medio de defensa a través del cual puedan ser modificadas o revocadas. Recuerda que en materia civil, y en su momento lo vas a ver también en derecho procesal civil o cualquier otras materias, cuando se emite una sentencia, no necesariamente las partes quedan conformes. Siempre, o por razones obvias, uno va a quedar inconforme. Porque va a sentir que le está afectando sus derechos, porque va a sentir que el juez no fue imparcial, porque va a sentir que el juez es injusto. En consecuencia, él todavía tiene el derecho de contravenir esa resolución, esa sentencia, y en consecuencia solicitar su apelación, su revisión o su queja como un recurso de impugnación. Es decir, ante una sentencia definitiva, todavía podemos impugnarla, razones obvias. Si la sentencia sale en mi contra, pues obviamente no me va a parecer ni voy a estar a gusto, ¿verdad? No decir, bueno, pues ni modo, sí perdí. Digo, salvo que estés consciente de eso. Pero si te queda un dejo, una cuestión de que, pues el juez no tomó en cuenta esto, el juez no apreció mis pruebas,
Entonces supone que la misma ley, el mismo Código de Procedimientos Civiles, te permite impugnarlo, los recursos de impugnación, una queja, una apelación ordinaria, extraordinaria, otro tipo de instancias. Pero el juicio de amparo va a proceder siempre y cuando la misma ley en donde estás planteando tu asunto no te permita un recurso de impugnación, un recurso de apelación que te permita modificar la sentencia. Siendo así, entonces el siguiente paso es el juicio de amparo. Y más que el siguiente paso, el último paso que tienes para poder para modificar esa sentencia, esa acción que está en tu contra, sería el juicio de amparo. Entonces, el juicio de amparo ya lo vimos que procede en contra de la afectación o violación a nuestros derechos humanos y garantías individuales. Y procede en contra de sentencias definitivas de laudos laborales y resoluciones que ponen fin al juicio. Pero que además no existe ningún recurso de impugnación para poder modificar, revocar dicha sentencia, las cuales son dictadas, son sentencias por tribunales judiciales, si son resoluciones por autoridades administrativas, son laudos laborales por autoridades del trabajo. El juicio de amparo directo, estamos hablando del juicio de amparo directo, se promueve ante los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente o en algunos casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, vea la importancia porque hay que entender cómo está integrado el Poder Judicial de la Federación. Porque no necesariamente los cuatro que hemos visto, Suprema Corte, Tribunal Colegiado de Circuito, Tribunal del Circuito y Juzgado de Distrito, están facultados para atender y resolver los famosos medios de constitucionalidad, ¿sí? Sino que, de acuerdo a lo que la ley o la Constitución establece, cada uno tendrá diferentes tipos para atender los medios de control de la constitucionalidad. Juicio de amparo directo se promueve o se tramita ante los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente o en algunos casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso también, vételo grabando ya de por vida, vételo ya presente. Porque como abogado te verías muy mal, pésimamente mal, presentar un juicio de amparo directo ante el juzgado de distrito o ante lo que viene siendo el Tribunal Unitario de Circuito. Cada uno de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación tiene una función y cada uno tiene cierta competencia. Por tanto, el juicio de amparo directo se promueve o se tramita ante los tribunales colegiados de circuito. Ahí es donde tienes que presentar tu demanda de amparo. Claro, si es de un amparo directo. Si es buscando la protección de la autoridad federal en contra de una resolución definitiva, de una sentencia definitiva, que lamentablemente no te da ningún recurso de impugnación, una apelación, por ejemplo, para yo modificar, para yo revocar esa sentencia por estimar que afecta o que no está o que no estuvo pegada a derecho y que por tanto sigue afectando mis derechos o mis garantías. Entonces, el siguiente recurso, si no tengo apelación, no puedo dar otro recurso, es irme al juicio de amparo directo para revocar dicha sentencia por estimar que, ya te lo dije, me afecta, no estuvo acorde a derecho, lo que tú quieras. Y este amparo directo solo lo puedo promover ante los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la facultad de atracción. Bueno, como puedes ver, compañeros, ya estamos analizando aspectos, pues no solamente vamos a decir interesantes, sino que constituyen parte esencial de tu preparación profesional. Fundamental que no solamente en este tema, sino en todos, vayas aprendiendo, vayas grabando los términos, los tecnicismos propios de cada una de estas ramas del derecho. Y no solamente derecho constitucional, ya en derecho civil, en teoría del Estado y todo eso está llenando de un gran léxico y vocabulario jurídico que tendrás que saber manejar, saber qué emplear correctamente en tu vida profesional
y no solamente emplear de forma coloquial, ya eso se supone que ya lo tenemos que superar. Y te he hecho ver algunos ejemplos que mal te verías si tú utilizas no los términos adecuados, si no utilizas tú la vía adecuada para llevar a cabo lo que vienen siendo tus asuntos como en tu vida profesional. Nos vemos, jóvenes, en unos cuantos segundos en Zoom para analizar estos temas, dejarte la tarea y ver sobre tus tareas y sobre todo lo del examen que ya está muy próximo. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.